Listo. Diría que podríamos ir empezando. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Brian Tavares. Llevo trabajando en VCSoft aproximadamente unos 2 años y pico. Yo trabajando inicié en la parte de ALM y actualmente estoy en el sector de APP y SBP. Llevo trabajando ya ahí ya un tiempito. El día de hoy, pues estaré hablando un poco, en una charla del desarrollo de microservicios reactivos en Java. No. Como contenido, pues intenté como acoplar información útil a la hora del desarrollo de microservicios, que son una de ellas arquitectura limpia, manejo de flujos de datos reactivos, estructura de mapeo de errores, y pues me parece también útil hablar un poco del cifrado de datos sensibles con DataMask, un poco de esa parte. Listo, aquí estaríamos iniciando con la parte de arquitectura limpia. ¿Y por qué estamos hablando de arquitectura limpia? Porque siempre que estemos intentando diseñar o crear un microservicio, lo primero que tenemos que pensar es en alguna arquitectura de desarrollo de software, en lo que en nuestro caso es la arquitectura limpia para los proyectos de Bancolombia. Entonces, arquitectura limpia. El objetivo principal del Clean Architecture es proporcionar una metodología para desarrollar código que funcione mejor, tenga pocas dependencias y sea fácil de entender y mantener, lo que reduce los costos y maximiza la productividad del programador. Pues, aquí tenemos a la derecha el diagrama de cómo estaría las distintas capas de la arquitectura limpia. En total son 4 capas: la capa de entidades, la capa de casos de uso, la capa de adaptadores, la cual tiene los controladores, gateways, presentadores, y la capa final más externa, la capa de infraestructura, la cual ya contiene interfaz gráfica, bases de datos, el mundo externo, por así decirlo. Entonces, lo que nos indica el diagrama es las capas externas dependen siempre de las capas más internas. Y de esa forma es que fluye la dependencia y fluyen los distintos datos que entran al proyecto de desarrollo software. Listo. Como tal, nosotros estamos acostumbrados ya a ver la imagen de la cebolla, ¿no? De la cebolla de las distintas capas, de las capas externas y las capas internas. Sin embargo, más que ver esa imagen, lo que estamos más acostumbrados como desarrolladores es ver las distintas carpetas en el proyecto. Las carpetas que están aquí son las carpetas que se ingestan que se crean con el plugin de Clean Architecture de Bancolombia. Ahí están las distintas capas que se ofrecen con el Clean Architecture. Entonces, ahí es fácil identificar, por ejemplo, el modelo, la construcción de la capa de entidades, el use case, la capa de casos de uso, y luego tenemos una carpeta independiente de infraestructura, la cual contiene ya sea los entry points que pertenecen a la capa de presentadores y los driven adapters que normalmente pertenecerían a la capa de ya infraestructura. Ahí también tenemos otras carpetas, que son, por ejemplo, la del app service, que indicaría, esa sería una capa más externa aún, que es implícita de los proyectos de Spring Boot, que es, esa capa depende de todas las capas anteriores que mencioné anteriormente. Y luego también tenemos la carpeta de helpers, que normalmente también pertenece a la capa de infraestructura. Ahí normalmente utilizamos configuraciones y demás que podrían ser útiles a la hora de implementar algunos frameworks que tenemos en la parte de infraestructura. Bueno, entonces, hablar un poco más de cada una de las capas. Entonces, tenemos la capa de entidades, que son el conjunto de reglas comerciales relacionadas que son críticas para el funcionamiento de una aplicación. Son completamente independientes de cualquier otro elemento dentro de la arquitectura. Cuando se emplea una arquitectura limpia, las entidades no saben nada de las otras capas. Ahí está como el núcleo del negocio, de todo lo que debe conformar realmente el negocio, los valores más importantes del negocio, el core. ¿Qué podemos poner en la capa más interna de entidades? Aquí podemos poner los modelos de dominio, que son el core del negocio. Son básicamente las clases que tienen todas los atributos y demás que se requieran para el negocio.
Podemos tener también interfaces ligadas al negocio, ya, interfaces que son explícitas, implícitas propias del negocio. Podemos tener también excepciones del dominio, cuáles son las excepciones propias del negocio que podrían surgir de acuerdo a los casos de uso que necesiten. Y también tenemos los servicios de dominio. A la izquierda, por aquí, vemos que también, aparte de únicamente tener la creación de los distintos atributos de la data, de las datas de negocio, también podemos tener pequeñas validaciones en las entidades, las cuales nos indiquen si un atributo o algún campo no cumple con algún criterio de aceptación propio del negocio. Eso también lo podemos poner dentro del modelo de dominio, dentro de las distintas entidades de dominio. A la siguiente capa, casos de uso. Bueno, los casos de uso representan las acciones que un usuario puede realizar en la aplicación. Son una descripción de la forma en la que debe comportarse un sistema automatizado. Los casos de uso interactúan con las entidades y dependen de ellas, pero no saben nada sobre las capas externas. Los casos de uso describen las reglas que gobiernan la interacción entre los usuarios y las entidades. Aquí en la capa de casos de uso, básicamente están todas las reglas de negocio que aplican de acuerdo al negocio, ¿no? que se requieren utilizar toda la lógica interna. Entonces, ¿qué podemos poner dentro de la capa de casos de uso? Las validaciones de las reglas de negocio, transformación de data, digamos que tenemos, hacemos llamados, dentro de los casos de uso, hacemos llamados a dos servicios externos y luego tenemos que combinar la respuesta a esos servicios externos. Ahí es donde requerimos transformar esa data, combinarla y transformarla de acuerdo a cómo lo necesitamos recibir de acuerdo al negocio. El manejo de excepciones, que son ya el uso de qué errores de negocio se deben lanzar bajo cierta situación. Digamos que hay un criterio de aceptación que no permite continuar, entonces ahí podemos lanzar un manejo de excepciones, podemos crear una excepción, manejarla desde ahí y lanzarla para que se vuelva al usuario. Llamadas a servicios externos, ahí es donde hacemos uso de las implementaciones que tengamos en el proyecto, implementaciones que llaman luego a la capa de infraestructura para ya consumir servicios externos, y la orquestación de flujos complejos, que ya sería, por ejemplo, consumir distintos servicios externos. Y en qué orden se estarían consumiendo esos servicios externos, si se realiza de forma paralela, secuencial, qué debería ir primero, qué debería ir después. Ahí, todo eso lo deberíamos definir en la parte de los casos de uso. Luego tenemos ya la capa de los adaptadores. Los adaptadores de interfaz proporcionan un puente entre el mundo exterior y los casos de uso y las entidades. Son los traductores entre el dominio y la infraestructura. Los modelos, las vistas, los presentadores y las implementaciones de repositorios pertenecen a esta capa. Aquí están toda la parte de los controladores. A nivel de las carpetas, aquí se encuentra la carpeta de los entry points. Ahí es donde definimos el REST controller o los functional router, que esos son controladores que reciben las peticiones HTTP y pues, los podemos manipular de cómo responder ante esas peticiones. Entonces, como comentaba, dentro de los adaptadores vamos a tener los controladores REST, como el REST controller, los modelos de entrada y salida, los DTO, cómo estaríamos el formato en que estaríamos recibiendo la información de los requests HTTP y cómo estaríamos devolviendo la información y luego de procesar todo desde el negocio y demás. Validaciones de entrada, desde la capa de adaptadores también podemos hacer uso de la librería de Spring Validation, en la cual estaríamos, por ejemplo, validando campos nulos, campos obligatorios que se requieran como entrada, y de esa forma estaríamos evitando de que esas validaciones lleguen más profundo y pues que consuman más tiempo del que sea necesario, ¿no? Pues podemos simplemente rechazarlo desde el inicio. Ahí es importante dividir cuáles serían los criterios para rechazar una vez entre una petición y no dejarlo continuar, porque todas las validaciones de negocio deberían llegar hasta la capa de casos de uso. Entonces, hay que definir muy bien ese límite de tener únicamente las validaciones básicas y dejar las validaciones más complejas, explícitas del negocio,
en la capa de casos de uso. Aquí tenemos que tener el manejo de excepciones, que estaríamos mapeando cómo es los errores de negocio, los estaríamos mapeando a un formato en la que le pueda llegar al usuario, ¿no? Un formato JSON que el usuario pueda entender. Configuraciones de seguridad, serialización y deserialización, que básicamente sería la transformación de JSON o XML de acuerdo a cómo se reciban las peticiones HTTP y transformarlas a clases que pueda procesar el microservicio. Esa serialización y deserialización correspondería a esa parte. Y transformación de datos manual o con Mapster. Ahí sería toda la parte de manipular esa data o a través de forma manual o con la librería de Mapster, que también nos permite de forma como más fácil y rápida el mapeo de esa información. Luego ya está la capa más externa, la capa de infraestructura, que representa a los agentes externos. Pues esta capa es donde van todos los componentes de entrada y salida, la interfaz de usuario, bases de datos, marcos, dispositivos. Es la capa más volátil porque los elementos contenidos aquí tienen probabilidades de cambiar. Entonces, ahí es donde entra la gracia del Clean Architecture, ¿no? Si surge un cambio externo, esos cambios externos no deberían surgir, no deberían afectar los cambios internos. Por eso se centra en una sola capa. ¿Qué podríamos poner dentro de la capa de infraestructura? Son adaptadores de salida, implementación de repositorios y gateways. Si una clase implementa un framework de una implementación de una base de datos, por ejemplo, eso ya cuenta como la capa de infraestructura. A la izquierda está la imagen de una implementación de un HPA utilizando el hashtag de repository. Eso contaría como una implementación de un repository gateway. Configuraciones técnicas, configuraciones de framework y herramientas. Normalmente estos son en la capa helper solemos poner las configuraciones técnicas de frameworks y demás. Esto correspondería a esta parte. Los mappers, transformación de datos entre capas. Segundo. Eso se refería serían los DTO, básicamente, los DTO que es de salida hacia los servicios externos, de cómo estaríamos transformando de la información de negocio, de los modelos de negocio que tenemos, que se maneja internamente dentro del microservicio, a cómo se estaría enviando esa información a los servicios externos y cómo ellos lo requieren. Igualmente, cómo se estaría recibiendo nuevamente esas peticiones y transformarlo nuevamente a términos de negocio. Clientes HTTP, consumo de APIs externas, consumos con métodos HTTP, con post, get, delete, demás. Y también proveedores de servicios externos, ya sea consumos de AWS, de C3, Dynamo, caché de Redis o otros servicios. Ya por aquí, ya iniciamos con la parte de la programación reactiva. ¿Qué es la programación reactiva? La programación reactiva es un paradigma de programación que se centra en la gestión de flujos de datos y eventos en tiempo real y de forma asincrónica. Este modelo de programación permite que las aplicaciones reaccionen de forma rápida y eficiente entre los cambios de datos. Entonces, en la imagen tenemos un conjunto de flechas y un conjunto de inputs. Aquí lo que nos está representando la imagen es, sin importar cuántos inputs tenemos, de acuerdo al tiempo de procesamiento y demás, podemos procesar todos y cada uno de ellos de forma asíncrona y no bloqueante. Bueno, beneficios de la programación reactiva. Bueno, la programación reactiva podemos tener escalabilidad sin bloquear los hilos. Si un hilo está procesando una información y llega una información bloqueante, con la programación reactiva estaríamos evitando de que ese hilo se bloquee y pueda recibir más peticiones a partir de ahí. Manejo eficiente de entrada y salida. Y tenemos, con la programación reactiva garantizamos que si tenemos muchas peticiones, todas y cada una de ellas deberían de tardar lo adecuado y responder en el tiempo esperado.
Mayor rendimiento bajo carga alta, igualmente. Modelo basado en eventos, más natural para flujos de datos. Por preparación reactiva estamos esperando, se encuentra esperando a que se reciba alguna petición para procesarla y luego devolverla. No está constantemente bloqueado esperando la petición. Integración natural con sistemas externos no bloqueantes y mejor modelado de errores y control de flujo. Entonces, en la imagen tenemos a la izquierda de cómo sería un procesamiento síncrono normal, sin programación reactiva, todo es secuencial, se reciben los requests, se procesa la data, se consumen los servicios externos, luego se consumen los servicios, se devuelve la petición. Y a la izquierda de cómo sería la programación reactiva, la cual, sin importar el momento en que se reciban las peticiones, procesa todas y cada una de ellas de forma paralela, como eventos, y los devuelve en el tiempo esperado. Esta es otra imagen que representa la forma síncrona y asíncrona. Con la forma síncrona, el servidor espera que se tenga una respuesta del primero para poder responder el segundo. Y el flujo asíncrono es no bloqueante, es decir, se pueden procesar múltiples requests simultáneamente. Casos de uso de flujos reactivos. ¿Dónde puede ser útil la implementación de los flujos reactivos? Pues en el desarrollo de software, normalmente, lo que hacemos día a día, para facilitar la comunicación entre los componentes de un sistema. Como por ejemplo, consumir bases de datos externas, consumir endpoints específicos. La presión reactiva nos permite facilitar esa comunicación. En sistemas distribuidos, donde las diferentes partes necesitan interactuar, pero no estar estrechamente acopladas. Cada una de las partes está como encapsulada y se envían las peticiones sin estar completamente ligadas. Para el análisis de transmisión y la integración de los datos, y para integrar los servicios o para realizar las tareas. Antes de continuar con la parte de programación reactiva, es útil definir 4 conceptos que son importantes. Uno de ellos es la sincronía, entonces la capacidad de ejecutar tareas sin esperar a que terminen otras antes. Una tarea se puede iniciar y mientras esté en progreso, el sistema puede continuar haciendo otras cosas. Entonces, arriba tenemos la programación tradicional, donde se ejecuta una operación, y si la operación es bloqueante, se demora mucho en responder, pues no va a bloquear el hilo como tal. En programación reactiva, al hacer uso del mono, la llamada del call external API no va a bloquear el hilo, sino que en su lugar va a esperar a que responda de forma no bloqueante. Luego tenemos lo del flujo no bloqueante, significa que ningún hilo se queda esperando una operación que toma tiempo, como leer el disco, llamar una API, son todos los llamados que pueden tardar cierto tiempo. En vez de esperar, se registra un callback y en el hilo queda libre para manejar otras tareas. Entonces, en la programación tradicional, realmente, así como el ejemplo anterior, se suele bloquear el hilo en el que está operando la operación, y en la programación reactiva no suele ocurrir esto, ya que por medio del flujo de eventos y demás, de acuerdo, en el momento de que la petición responda, la proceso, sin completamente bloquear el flujo. Y los flujos de datos. Un flujo de datos en programación reactiva representa una secuencia de eventos o valores que se emiten a lo largo del tiempo. Bueno, en lugar de pensar en valores estáticos, como una variable con un número, pensamos en valores que llegan progresivamente, como un stream. Una forma de interpretar fácil lo que son el flux y el mono. Entonces, un flux es como una playlist de datos y el mono es una sola canción. Es una forma fácil de verlo. Manejo de flujos de datos con programación reactiva. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya los conceptos anteriores, la programación reactiva se basa en el manejo asíncrono y no bloqueante de flujos de datos. ¿No? En lugar de manejar una petición de forma secuencial, como el Spring Boot clásico, el Spring Boot MVC, es un modelo reactivo
que trabaja con flujos y reacciona a los datos a medida que llegan sin bloquear los hilos. Entonces, de acuerdo al modelo reactivo, tenemos dos actores, un observador y un suscriptor, donde el suscriptor espera a que el publicador envíe algún dato y de acuerdo a eso lo procesa. De esa forma es la forma en la que se puede procesar datos asíncronos. Esto en Project Reactor, tanto los mono como flux cumplen ambas funciones. Ambos pueden ser, un mono puede cumplir la función de suscriptor y de observador, simplemente estableciéndolo como un just, siendo yo la parte que publica el mensaje, y siendo el subscribe la parte de la que recibe el mensaje y lo procesa. Pues, aparte de esos también tenemos los flujos reactivos, tienen tres eventos, generan tres eventos aparte del flujo resultante, que son el onNext, siendo el onNext cuando dentro del flujo se considera que ya hay un nuevo registro, se va a mandar un nuevo registro, el onComplete, cuando finaliza exitosamente el flujo de algún dato, y el onError si surge algún error. Ahí el onComplete y el onError son excluyentes, solamente se puede mandar uno de los dos, o el flujo terminó exitosamente y se envió un onComplete, o no terminó exitosamente y se envió un onError. Bueno, entonces, otra forma útil de ver cómo son los flujos de datos en la programación reactiva es verlo como un pipeline. Entonces, siendo el monojots la acción que ejecuta el pipeline, la parte interna, siendo aquí, por ejemplo, el map, do next, zip, do error, siendo la parte interna del pipeline, configuraciones adicionales que tengamos que se tengan dentro del pipeline, y el subscribe, la parte que recibe esa información, de dónde quedaría almacenada esa información. Entonces, aquí, como comentaba antes, están los tres eventos. El onNext se lanza al momento de que se disponibilice un nuevo dato, que aquí se lanzaría con el .just, en este caso. El onComplete se lanzaría en el momento de que se finalice todo, se finalice exitosamente cada una de los procedimientos internos. Y el onError se lanzaría si durante el procesamiento digámoslo, pipeline, surge algún error. Bueno, entonces, diferencias entre flux y mono. Los mono son flujos de datos que permiten almacenar un solo elemento, de 0 a un elemento. Mientras que los flux permiten almacenar muchos elementos. Entonces, mientras el mono es una unidad de data, el flux es una lista de data. El uso típico, el mono, operaciones con un único resultado, en las que solamente se espera un único resultado y ya. Y el flux, flujos de datos múltiples. Cuando hay varios datos, pues es propio una lista, tenemos varios datos que necesitamos manipular, ya sea de forma síncrona o de forma asíncrona, simultáneamente, y necesitamos operar sobre esa data. Un ejemplo de mono, los detalles de un usuario, que son los atributos asociados a algún usuario, una entidad de un usuario, y el flux, un listado de usuarios que pueden estar llegando ya sea simultáneamente o de forma asíncrona, uno cada vez, que estén llegando, por ejemplo, poco a poco. De esa forma también lo procesan los flux. Bueno, para hablar un poco más de cada uno de esos dos términos, un mono es una implementación de Publish de Reactor. Tanto mono como flux heredan de Publisher. Y el mono puede emitir entre 0 y 1 elementos. ¿Cuándo emite 0 elementos? Cuando se recibe, por ejemplo, un punto empty, cuando se genera un punto empty dentro de un mono. De esa forma se recibe 0 elementos y también puede recibir un elemento. Es ideal para trabajar con operaciones que devuelven un único resultado, como una consulta a una base de datos o un llamado a una API. Generalmente, nosotros solemos trabajar con mono a la hora de realizar consumos APIs externas y demás.
flux no solemos trabajar tanto. Mono es como el uso principal, el uso base que solemos usar. Características: puede emitir un único elemento o ninguno, o puede emitir señales de on error o on complete. Dentro de Mono podemos usar distintas funciones. Reactor nos disponibiliza distintas funciones para manipular la data y operarlo. Uno de ellas es el JOST, el cual crea el observador, por así decirlo, crea de dónde viene la data. El subscribe, el cual acciona la data. Otra cosa importante es que un mono no se ejecuta nunca a menos de que se llame al subscribe. Puedo inicializar un mono, puedo ponerle mono JOST, puedo poner operaciones, flat map, filter, entre otras cosas. Sin embargo, el flujo reactivo no se va a lanzar hasta que yo lance el método subscribe. Ahí es donde efectivamente se realiza todo el proceso. Tenemos la función map, que transforma un valor emitido. Entonces, a partir de un dato, podemos transformar un valor mono de acuerdo a una función sencilla, con cualquier tipo de atributo. Y tenemos también el flat map, que es similar al map. Sin embargo, dentro del flat map recibimos otro mono adicional. Estaríamos entonces, estaría recibiendo dos monos y operando con ellos. Otras funciones útiles de Reactive Mono son el filter. En el caso de que necesitamos realizar ciertas validaciones de acuerdo a la data entrante, y en el caso de que no se cumpla con ese filter, con esa condición que estamos estableciendo dentro del filter, se estaría retornando un mono.empty, o sea, un mono con 0 datos. Y de ahí ya podemos empezar a procesarlo de acuerdo a nuestras necesidades. El mono empty, un mono vacío que no se emite ningún valor, pero se completa correctamente. Como comenté anteriormente, entonces las funciones reactivas pueden emitir 3 eventos. Está el onNext, el onComplete y el onError. Cuando enviamos un onEmpty, este no emite un onNext, ya que no hay ninguna data, no se procesó ninguna data. Sin embargo, lo único que se emite es un onComplete o un onError, en el caso de que surja algún error. El switchEmpty es otra forma en la que se puede controlar fácilmente ese flujo de datos entre monos vacíos y monos que tienen data. Se puede simplemente, si se recibe algún tipo de data vacío, que con tamaño 0, pues simplemente podemos reemplazarlo fácilmente con otro mono, enviando otro tipo de mono, para asociar como por default. Y el zipwith, que este es un método útil también para concatenar dos monos de forma secuencial, teniendo un mono, en este caso, por ejemplo, este mono JOST Ana, se puede concatenar de forma secuencial junto con otro. El zipwith también, dependiendo de cómo se declare y se estructure, pues se puede ya sea crear dentro del mismo mono, o se puede crear dentro de una tupla, combinando ambos monos. Entonces, ¿qué funciones nos ofrece dentro de Mono? Y aquí ya son a nivel general y agrupadas por categoría. Tenemos funciones de tipo de transformación, como map o flatmap, lo cual nos permite transformar de un tipo de dato a otro. El filtrado, con el filter. Combinación, zipwith y concatwith. El manejo de errores es con el típico do on error, o el switchEmpty, en el caso de que se surja algún valor vacío dentro del mismo. Efectos secundarios, el do on next, do on complete, do on subscribe. Normalmente eso se suele usar para ejecutar flujos que no afecten al hilo principal. La creación de flujos, como comenté antes, que el punto JOST, se crea el punto empty o el punto range para crear algún arreglo de data.
reducción o agregación con el reduce. Aquí podemos ya sea hacer operaciones para combinar y reducir la cantidad de la data, ya sea, haciendo operaciones de suma, resta, operaciones con strings o demás. Eventos de flujo con do unsubscribe, do uncomplete, do uncancel. Las conversiones, se pueden hacer conversiones entre flux y mono, ejecutando el método from, están disponibles en ambos flujos, y operaciones asíncronas como flatmap y flatmap many. Dentro de los flujos de procesamiento del mono, aquí lo que vamos a ver es cómo se comportaría la ejecución de los distintos flujos con respecto a los hilos y demás, de cómo se estarían ejecutando. Por ejemplo, con los puntos map o punto flatmap, lo que se estaría haciendo es ejecutarlos de forma secuencial. Si yo concateno un mono con otro mono por medio de map o por medio de flatmap, esa operación se estaría haciendo de forma secuencial, así como lo muestra en esta imagen. Mono 1, se termina la ejecución del mono 1, luego se hace el llamado al punto map, viene por acá, termina la ejecución del segundo map, y se termina con un onComplete cuando finaliza la data. Luego, también podemos recibir dos datos y procesar del primero sin esperar el segundo. Curiosamente, lo podemos hacer con un do on next, haciendo un llamado subscribe dentro de un do on next. Curiosamente, esta estructura de asíncrona se considera también como una mala práctica, normalmente se suele considerar como una mala práctica en muchos libros, porque con esto se está rompiendo el flujo asíncrono, ¿no? De que se puede conllevar a funciones inesperadas, y hay que tener mucho cuidado en dónde se implemente. Sin embargo, para cumplir el caso de uso de recibir un dato y procesar el primero sin esperar el segundo, de que el segundo se ejecute sin más, esa sería la forma más adecuada de realizarlo, y de hecho actualmente se usa en prácticamente todos los proyectos de Bancolombia, los de Galatea e incluso demás. Esa sería la manera adecuada. Vamos aquí. Bueno, también podemos recibir dos datos y procesarlos en paralelo, simultáneo, y esperar a ambos. Eso se puede realizar mediante las funciones de .zip y .when. Hacer el llamado a estas funciones concatenando ya sea dos o más mono. Al momento de procesarlo, ese procesamiento se realiza de forma paralela, se realiza de forma simultánea, y cuando finaliza todos, el procesamiento de todos y cada uno de ellos, se envía un onComplete y se termina el flujo del mono. También pueden surgir la situación de que tenemos dos datos mono, por ejemplo, recibimos dos datos y necesitamos procesarlo en paralelo y esperar a ambos. Sin embargo, también considerar de que si en alguno de los dos surge algún error, pues de que se garantice que se ejecute el otro, ¿no? De que no se pare la ejecución. Porque, por ejemplo, al ejecutar .zip o .when, si surge algún error y no ha terminado la ejecución del otro mono, pues se termina la ejecución, no se ejecuta el segundo y se devuelve el error. Pues puede surgir la situación de que necesitemos de que se ejecutan ambos monos, y sin importar si alguno de los dos falla, que alguno de los dos se ejecute correctamente, pues podemos hacer uso del zip delay error, por ejemplo. Con el zip delay error, con el when delay error, ambos esperan, primero culminan el flujo de todos los monos que se adjunten dentro del argumento, y ya si alguno de ellos falla, pues ya continúa con la ejecución. También otro que puede cumplir con el criterio de aceptación es utilizar el first bit value, que con el first bit value podemos adjuntar, por ejemplo, distintos monos, y únicamente va a retornar el primero exitoso, el primero de ellos exitoso. Ahí ya es cuestión de identificar, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo de los proyectos, de cuál podría ser útil implementar, de cuál se requiere utilizar.
Ya podemos iniciar con la parte de los flux. Bueno, un flux es una implementación de publisher, al igual que Mono, que puede emitir 0 o en elementos. Es ideal para trabajar con flujos de datos que contienen múltiples elementos como listas, streams o eventos. ¿Qué características tiene? Puede emitir una secuencia de elementos. Sí, un flux es básicamente una lista de distintos datos. Puede ser finito o infinito. Esto a diferencia de Mono, que solamente recibe un dato, se recibe un dato y listo, y se procesa. Con un flux se pueden estar recibiendo constantemente, estar adicionando constantemente valores dentro de la lista que almacena flux, adicionando constantemente valores allí y procesarlos de acuerdo a lo que sea necesario. Es lazy, significa que no emite datos hasta que alguien se suscriba. Sí, al igual que Mono, no, hasta que no se realiza la suscripción efectivamente de ese flux, no se ejecuta el procesamiento de la data. Funciones reactivas de flux. Bueno, aquí también tenemos el uso de .just. Sin embargo, mientras en Just en Mono podíamos adjuntar un elemento, con flux podemos adjuntar diversos elementos, inicializarlo con varios elementos de una vez. Con catmap, eso es, por ejemplo, si necesitamos ejecutar un flatmap de forma síncrona. Pues, probablemente la ejecución de flatmap dentro de los flux es diferente a la Mono, ya que la ejecución de flatmap suele ser concurrente, es decir, pueden ejecutarse el listado dentro de ese flux se puede ejecutar de forma desordenada. O sea, teniendo una lista, por ejemplo, de 1 a 3, se puede ejecutar 2, 3, 1, independientemente de cuál termine primero. O sea, depende de esa parte. La función de concat-map estamos garantizando es el orden secuencial de esos elementos, de cómo están recibiendo esos elementos y de que terminen con ese mismo orden de ejecución. También tenemos la función map, al igual que Mono, nos permite procesar fácilmente los elementos que contengan dichos blocks. La función flatmap, que como comenté, procesaría cada uno de los elementos y lo procesaría de forma paralela, de forma concurrente, cada uno de los elementos. Y no se estaría garantizando entonces el orden de cada uno, sino el orden de cuál podría terminar primero. Y depende de esa parte. También tenemos el punto filter, que también nos garantiza filtrar entre el listado de elementos, devolvernos solamente los elementos que cumplan con X condición. El subscribe on y publish on controla el grupo de hilos de ejecución. Ahorita vamos a ver un poquito más de esos dos métodos. Al ser flux, al ser una lista, básicamente una lista, pues tiene métodos que son propios de listas, ¿no? Como son el take, que son básicamente un punto get o una array list. Podemos obtener X elementos, X cantidad de elementos. También tenemos un punto zip que, a diferencia del Mono, que simplemente los concatena, bueno, sí, concatena o los crea en una tupla, dentro de un flux, realizar un punto zip implica un punto zip de dos flux. Lo que haría aquí sería, por ejemplo, aquí tenemos dos flux, uno con Ana, Luis, Pedro, y otro flux con 30, 25, 40. Al ejecutar un flux, entonces se estaría concatenando, por ejemplo, Ana con 30, Luis con 25, Pedro con 40. Entonces se estaría concatenando por el orden de la fila del flux, el orden que se estaría recibiendo el flux. Entre las funciones de flux, pues aquí tenemos ya una mayor cantidad de las que tenemos en Mono, ya que flux permite una mayor cantidad de acciones al operar sobre una lista. Tenemos funciones de transformación como map, flatmap, concatmap, filtrado con el filter, distinct, take while, skip, combinación, con el que podemos combinar distintas
distintos flux, distinta data, reducción, agregación, reduce, collect, count, el control de flujo. Aquí es otra parte, es la del back pressure. Ahorita vamos a hablar también un poco más del back pressure y cómo funciona con las operaciones de flux. El manejo de errores normal de los flujos reactivos, así como el mono, un error resume, un error return, funciones de retry en caso de que alguno de ellos falle, pues tener la posibilidad de seguir reintentando. Programación paralela, parallel, run-on, sequential, también ahorita vamos a hablar un poco más de esa programación paralela. Programación temporal, depuración, al igual que el mono, se pueden hacer efectos secundarios de acuerdo a lo que necesiten. Y de creación, como use, from iterable, from array, empty, error y demás. Son una gran cantidad de funciones que se pueden utilizar de acuerdo a lo que se requiere. Bueno, vamos a hablar sobre los grupos de hilos. Bueno, los schedulers son básicamente configuraciones que nos permiten establecer ya sea flujos mono o flujos flux con X, un determinado grupo de hilos. Dentro de los grupos de hilos que se pueden configurar un flujo mono o un flujo flux están como paralelo, schedulers, estableciendo la configuración de schedulers parallel, que esto sería para hacer la ejecución del flujo en un grupo de hilos exclusivos para tareas de intensivas de CPU. Entonces, aquí tenemos un grupo de hilos que se agrupan de acuerdo a cada necesidad. Aquí tengo un ejemplo de cómo se estaría llamando cómo se estaría invocando ese grupo de hilos. Aquí tengo una creación de un mono donde se tiene un tiempo de espera. Y al utilizar las funciones de subscribe on o publish on, le podemos adjuntar el grupo de hilos, introduciendo el schedulers punto el grupo de hilos que queremos en el que se ejecute esa función. Normalmente cuando realizamos peticiones HTTP, recibimos peticiones HTTP desde un proyecto de Spring Web Flux, el grupo de hilos en el que se ejecuta el proyecto, todo el flujo, todo flujo de una petición HTTP, es un grupo de hilos llamado Event Loop. Por aquí vamos a ir un poquito de la presentación, voy a entrar por acá. Entonces, aquí tengo vamos a hacer, digamos que estas son las peticiones HTTP entrantes. Entonces, estos son los requests que llegan desde request HTTP. Listo. Una vez estos requests HTTP llegan al microservicio, en este caso, los microservicios los suelen operar Netty, que es el servidor que recibe las peticiones HTTP de Spring Web Flux. Netty dispone una serie de hilos, los cuales permiten procesar esas peticiones HTTP. Es decir, si se reciben distintas peticiones HTTP, cada una de esas peticiones estaría corriendo dentro de un hilo de Netty. De esa forma, pues, si el microservicio está procesando en este momento alguna petición, digamos, procesando una petición, entonces, si se recibe otra petición, entonces Netty, con los grupos de hilos de Netty, se podría procesar esa petición con otro hilo. Bueno, entonces, cada uno de los flujos que ocurren dentro del microservicio corre dentro de un hilo de Netty que disponibiliza Netty para que corra la aplicación. En el caso de que nosotros hagamos el llamado, de que necesitemos ejecución paralela, paralela de alguna función, lo que podemos realizar es que por medio del llamado de un scheduler, aquí vengo
digo esto, scheduler, por medio de algún flujo flux, por acá, ya sea flux, o mono, porque dentro de un flujo mono, al establecer un scheduler, lo que hace es que el flujo ya no se sigue ejecutando dentro de ese hilo de Netty, que disponibilizó Netty, sino que en su lugar crea otro grupo de hilos, ya sea, por ejemplo, hace que esta petición corra en otro grupo de hilos diferente y que este hilo ya no esté ocupado ejecutando todo el flujo del proyecto, que esto sería, aquí, con este hilo se estaría ejecutando los casos de uso, la parte de la infraestructura de forma secuencial, toda esa parte. Al yo establecer un scheduler dentro de un flujo mono, estaría disponibilizando otro grupo de hilos para que se encarguen de esa petición. Entonces, el momento de que se realice eso, el hilo ya no estaría ocupado, sino que en su lugar se disponibilizarían otros hilos, otro grupo de hilos, para que se encarguen a partir de ahí de procesar esa petición. Y ya se disponibilizaría los hilos de Netty para que puedan recibir más peticiones, puedan seguir recibiendo esas peticiones. Y cuando se termine el procesamiento del flujo, de los flujos de Fluximono con el scheduler, es el mismo grupo de hilos, que sería este de acá, digamos. El mismo grupo de hilos se encargaría de dar la respuesta a HTTP. De esa forma es una forma óptima para controlar los distintos hilos que suceden dentro de un flujo, reactivo. Entonces, de esta forma tenemos entonces distintos grupos de hilos que podemos utilizar, que podemos llamar con un scheduler. Podemos llamar un scheduler parallel, que este está optimizado para crear un grupo de hilos, los cuales se centran en procesar grandes cantidades de data. Por ejemplo, tenemos tenemos gran cantidad de data que con procesamiento muy consume mucho CPU y demás, pues podemos utilizar el schedule parallel para procesar esa información. También hay otro grupo de hilos llamado Bundle Elastic, que ese es el más recomendado utilizar en el caso para el procesamiento paralelo de información, que crea un grupo de hilos dinámico que puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a las necesidades que van surgiendo para procesar la información que va entrando. Scheduler Single y Scheduler Single, que básicamente crea un único hilo adicional para que siga procesando con las demás transacciones. Y Scheduler Immediate, esto es simplemente una configuración para de que se siga utilizando el hilo actual. En este caso, si yo utilizo un Scheduler Immediate sobre algún flujo en un flujo reactivo, pues simplemente seguirá utilizando el grupo de hilos de Netty para procesar toda la información y no utilizar los grupos de hilos adicionales. Entonces, con los flux, aparte de los flujos paralelos, también podemos tener procesamiento secuencial de la distinta data que está dentro de un flux. Eso sería por medio de el uso del punto map, la función punto map, y de la función .flatmap con el scheduler de immediate. Con esto estaríamos asegurando de que siga continuando con un flujo secuencial. Entonces, una vez, ¿cómo funciona esto? El .flatmap. Se estarían, una vez se termine la ejecución de alguno de los elementos de ese flux, pues continúa con el siguiente. De esa forma, como tal, se garantiza la secuencialidad, no se pierde el orden en la que se recibe la distinta data y se garantiza que se responda a la final. Otro ejemplo es el procesamiento de flux con el método de forma paralela, que se produce de forma paralela cada uno de los elementos del flux.
eso es para optimizar los tiempos de respuesta y demás. ¿Con qué métodos podríamos garantizar esto? Hay un método llamado punto parallel, los cual nos crea, transforma el flux a un parallel flux, el cual ya se encarga de correr los distintos elementos de forma paralela, de acuerdo al grupo de hilos en el que se encuentra. Aquí voy a poner un run-on y adjuntarle en qué grupo de hilos quiero que se ejecute eh, el procesamiento paralelo. Otra función que también hace esto de forma paralela es el flux.zip. Como comenté antes, esto combina, si juntamos dos flux, eso lo combina. Aquí si llega 1A, el resultado sería 1A, 2B, 3C, de esa forma. También el flux merge también realizaría lo mismo. Bueno, la diferencia normalmente la diferencia entre flux zip y flux merge es que mientras el flux zip nos permite combinar distinta data y retornar un resultado, el flux merge lo que hace es ejecutar no, perdón, es el flux when. El flux when lo que hace es ejecutar procesar la distinta data entrante y retornar un void. El flux merge sí combina de forma secuencial la distinta data, y también el punto flash map, también estableciéndolo aquí un subscribe on schedule parallel para que se ejecute con el grupo de hilos de paralel, con el grupo de hilos de paralel esta función. Bueno, un concepto también que podemos ver a continuación sería el concepto del back pressure, presión inversa. El back pressure es un mecanismo para controlar la velocidad del flujo de datos entre productores y consumidores. Si el productor, quien emite los datos, envía más rápido de lo que el consumidor puede procesar, se pueden perder datos o saturar la memoria. Entonces, el back pressure permite que el consumidor diga más despacio, dame X elementos por vez. Entonces, manejando con flujos asíncronos, especialmente el flujo de flux, que estamos, básicamente está recibiendo constantemente las peticiones de un publisher y procesándolas después de eso, pues se puede presentar la situación de que el publisher esté publicando más información de lo que las operaciones de Flux pueda procesar. Flux tiene métodos y operaciones que pueden controlar qué hacer ante ese tipo de situaciones de procesamientos lentos asociados a publicaciones de datos rápidos. Uno de ellos es la función de limit rate. Por ejemplo, aquí estamos, por ejemplo, con un flux estamos creando un rango de 1 a 1000, una lista de 1 a 1000. Con el limit rate podemos limitar cuál es la cantidad de datos que se pueden recibir simultáneamente. Luego de esto, por aquí tenemos entonces el subscribe aquí sería el procesamiento lento, ¿no? Aquí estaría el thread.sleep junto con sería como el procesamiento lento que estaría procesando la función. Con el limit rate estaríamos asegurando de que solamente se procese simultáneamente X cantidad de data para evitar de que haya ese sobrecargado de información que llegue para procesar el punto flux. Sí, procesar el punto flux. Bueno. Aparte del limit rate, también hay otras funciones para controlar el tipo de back pressure. Estos son solamente dos de ellas. Hay otras funciones que también permiten controlar ese tipo de back pressure. Por ejemplo, uno de ellos es el on back pressure buffer, lo que hace que se puede establecer un número de buffer para almacenar los elementos que van llegando. Por ejemplo, aquí tenemos un publicador que está publicando una gran cantidad de elementos, varios grupos de elementos, y al final el procesamiento que está realizando el flux, en este caso es un procesamiento lento, está procesando uno por vez. Entonces aquí tenemos
mientras el flux está procesando los primeros datos, 1, 2, 3, 4, 5, el OMAC Pressure Buffer le está permitiendo almacenar dentro de una memoria interna dentro del flux, cuáles son los elementos que siguen para procesarlos secuencialmente, irlos procesando secuencialmente, y de que no haya pérdida de data, no haya pérdida de los flujos entrantes. Otro de los métodos es el On-Back Pressure Drop, el cual simplemente nos indica de que si hay una gran cantidad de flujos entrantes y el flux no lo puede procesar, entonces simplemente de que los dropee, los ignore hasta que esté disponible el siguiente elemento. En este caso aquí se recibieron 5 elementos, sin embargo solamente puedo procesar uno, y en el momento de que termina la ejecución del uno, pues toma el siguiente que pueda procesar. Estos son dos métodos de control de back pressure que se pueden tomar. Ahora, por defecto, si a un punto flux no se le especifica un control de back pressure, de control sobre ese tipo de flujos constantes que no se pueden procesar, el flux establece por default el on-back pressure buffer con un tamaño de 256 elementos que se pueden almacenar en el mismo. Una vez, si se supera ese buffer de 256 elementos, el flux puede lanzar un error, una excepción, de que no se superó la capacidad máxima de almacenamiento. Hay que tener, al operar con este tipo de funciones reactivas de punto flux, hay que tener esa parte en cuenta para evitar ese tipo de errores con gran cantidad de información entrante y información saliente, y poca información saliente. Estrategia de mapeo de errores en microservicios. Bueno, este también es un punto importante que considere que podría ser útil a la hora del desarrollo de microservicios, que son, por ejemplo, pues, el mapeo de errores es esencial para mantener flujos reactivos robustos y controlados. Sí, a continuación voy a mostrar una lista de funciones, las cuales son útiles al momento de mapear los distintos errores que pueden ocurrir dentro de un microservicio. Uno de ellos es el onErrorReturn, donde se devuelve por defecto cuando ocurre algún error inesperado. Un ejemplo básico de esto sería, estamos intentando obtener una configuración una configuración propia del microservicio, la cual no se pudo obtener por X o Y motivo. Con el error return estaríamos estableciendo un valor por default para que por lo menos se pueda continuar correctamente con el distinto flujo. Un error resume permite reemplazar el flujo con otro mono o flux cuando ocurre un error. Con el error resume estaríamos básicamente dejando que el flujo continúe estableciéndole un mono distinto, estableciéndole un tipo de dato distinto o asociándolo también a otro flujo posiblemente. Un ejemplo de ello sería, estamos intentando obtener la respuesta de una API externa. Sin embargo, la API externa nos devolvió algún tipo de error, no pudo procesar, timeout, hubo algún problema con ello. Podemos utilizar el onErrorResume para redirigir ese flujo a otro flujo. Por ejemplo, aquí estamos pasando de consumir un repositorio externo a consumir una caché, algún tipo de caché, para garantizar de que efectivamente se tenga la información y el flujo no termine ahí, ¿no? Se pueda continuar con ello. Otras funciones es el punto retry. Sería un control para tener por lo menos una forma en la que se pueda reintentar en el caso de que surja algún error dentro de alguna función. Establecer algún límite. Por ejemplo, un ejemplo sería realizar un llamado a alguna API, algún servicio que si se obtuvo algún error, pues tener alguna estrategia
de reintentos. Creo que la estrategia de reintentos también está disponible para los web client. Creo recordar que también está disponible para esa parte. Sin embargo, pues desde los métodos .flux también tendríamos esa función, .retrieve. Tenemos también el error map, el cual normalmente solemos asociar dentro de los exception REST consumer a la hora de mapear los distintos errores que suelen retornar las APIs, que permite las capturas de excepciones técnicas y transforma en errores de dominio más claros. Básicamente ese sería el caso de uso, donde tenemos distintos errores que se retornan de una API, como por ejemplo son los errores de HTTP, por ejemplo 401, 406, errores 500, es para mapear correctamente, podemos mapearlo con esta manera. Y el do no error, esto normalmente se suele usar en los casos de uso para realizar el envío de eventos, sí, para realizar como efecto secundario, realizar el envío de eventos como de logs, de acuerdo a las operaciones realizadas en los casos de uso. Un punto importante también que me gustaría comentar aquí para la estrategia de mapeo de errores, y es, a ver, pongo por acá, y son en las situaciones en las que, bueno, normalmente tenemos dos grupos de errores, se tienen dos grupos de errores, los errores de negocio, donde los errores de negocio albergan errores propios, errores propios de la lógica de negocio. Es decir, por ejemplo, hacemos la validación en los casos de uso de que un campo no viene en el formato correcto. Pues aquí podríamos tener tipos de errores de negocio que validen esos tipos de campos y devuelvan un error específico ante esos valores. Errores propios de la lógica de negocio. Eso sería, espérate, errores de validación de campos. Aquí estaría cumpliendo esa parte. Luego también solemos tener otro grupo de errores, que son los errores técnicos, en los cuales aquí ya están errores HTTP, HTTP, por ejemplo, 401, 500, tipos de respuesta técnicas que no están directamente relacionadas con términos de negocio, sino que son errores implícitos de la infraestructura, de cómo se realiza la solución. Errores HTTP, aquí errores timeout, errores timeout, errores de mapeo de información. Se espera una data y no llega correctamente pues, como se esperaría que llegara, pues aquí teníamos un error técnico para ampliar esa información. Bueno, normalmente tenemos esos dos grupos de errores. También es recomendable tener un tercer grupo de errores llamados, bueno, podemos decirle errores no homologados. ¿Y qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos todos los errores relacionados en el caso de que nuestro microservicio realice el consumo de APIs, de distintas APIs, pues todos los errores relacionados a las APIs. Aquí estaríamos, por ejemplo, si las APIs retornan un error BC5, 4, bla, 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 un número singular, estos errores se deberían retornar
por todo el flujo, por todo a lo largo de todo el proyecto, y retornar al final como respuesta. Como buena práctica, estos errores no se deberían modificar, ya que son errores propios de errores de la API. Eso para tener es un mapeo correcto, bueno, un monitoreo correcto de qué efectivamente está sucediendo, ¿no? Si realizamos el mapeo de errores de negocio, si mapeamos todos los errores que viene de la API de forma estructurada, o sea, ponemos un listado, solamente se pueden devolver esos errores, estamos perdiendo información, ya que podría ocurrir la situación en la que surja algún error que no esperamos, proveniente de la API, que no tenemos mapeado como errores de negocio, errores técnicos, y de que nos gustaría conocer efectivamente qué fue lo que pasó. Pues ese tipo de errores deberíamos poderlo mapear dentro del tercer tipo para poder retornar efectivamente ese grupo en las respuestas que tenemos del microservicio. Pues de esa forma podemos reconocer fácilmente qué está ocurriendo dentro de un proyecto. Esa es como la recomendación de buena práctica de aplicarlo. ¿Cómo se implementaría esto? Sencillo. Espérate, a ver si tengo algo por acá. Sí. Aquí tenemos los errores del business exception. Normalmente el business exception hereda del runtime exception. Y tenemos un enum con el listado de errores de negocio que pueden ocurrir. Bueno, eso tenemos. Por acá tenemos el technical exception, que también hereda del runtime exception. Y también tenemos el listado de los posibles errores que puede ocurrir. Aquí se junta también el throwable cause para conocer cuál fue efectivamente el error que se accionó, junto con el mensaje asociado del listado que se estableció en un inicio. Y luego también podemos tener, se podría poner dentro del proyecto, bueno, dentro de la carpeta helpers, al igual que el technical exception, un error no homologado. Yo en mis proyectos suelo llamarlo como un handler exception, que también hereda del runtime exception, adjunta cuál fue el error que se accionó, junto con un pequeño CRUD, una pequeña entidad, el cual almacena el código, el mensaje y el status code que retornó la API. Entonces, de esta forma se estaría retornando casi de forma transparente cuáles son los errores que ocurren a los consumos externos, los consumos de las APIs. Esto es como una buena práctica que se puede realizar para evitar, bueno, para tener más control sobre los distintos flujos y sobre los errores que ocurren dentro del mismo. Ya podemos, creo que seguir por acá. Aparte también de toda la temática que hemos tratado anteriormente, también me pareció útil mencionar como el uso de herramientas como el DataMask para el cifrado de información en proyectos Channel, en proyectos de Spring Boot, de Webflux, que pues, podrían ser útiles de acuerdo a la necesidad que van surgiendo. Eso sería para el cifrado de información sensible, como por ejemplo números de tarjetas de crédito, códigos de CVC de tarjetas de crédito y demás. Información que podría ser útil cifrarlo como respuesta de un microservicio. Bueno, para implementar el cifrado de información a un microservicio, pues aquí tengo la arquitectura de qué tipo de infraestructura podría ser necesaria para la implementación de dicho cifrado. Entre ellos podría ser, aquí tenemos un microservicio, en este caso es un microservicio de tarjetas de crédito, este es un micro de la nueva SAP. Es microservicio de tarjeta de crédito, el cual para poder implementar el cifrado de información, en este caso está cifrando el número de tarjeta de crédito en dos valores, uno enmascarado, que se indica básicamente el número de tarjeta de crédito
dejando visible los últimos cuatro dígitos. Y un valor encriptado, que aquí estaría con el número de tarjeta de crédito completo, sin embargo, con un cifrado AES, que se puede descifrar con algún otro microservicio. Entonces, entre la infraestructura que tendríamos, necesitaríamos un secreto, el cual se almacene una llave, una llave AES 256, el cual es la que encargada de tanto cifrar como descifrar el valor encriptado de dicho campo. Que está la llave AES 256, que se estaría almacenando dentro de ese secreto. Y también por cuestión de seguridad, lo que se suele hacer es un rotado de llaves, o sea, es decir, la llave que se encarga de cifrar y descifrar ese valor encriptado, pues va cambiando poco a poco con el tiempo, de acuerdo a algún criterio establecido por ciberseguridad, para que si en el caso de que se llegue a publicar ese llave, pues no, cada cierto tiempo pues vaya cambiando, que no sea tan riesgoso tener una llave estática de cifrado y descifrado que se pueda liquear. Eso implica el rotado de la llave. Básicamente solamente sería un secreto que tenga la específica llave para cifrar y descifrar. Bueno, ¿cómo se puede implementar el cifrado y descifrado? Hay una librería dispuesta por Bancolombia en GitHub llamada Datamask. Por aquí está el link para acceder a esa librería, se puede descargar, es open source. El primer paso es implementar esa librería dentro de los proyectos. El segundo paso, crear un bin, ya sea a nivel de entry points, por ejemplo, se podría crear un bin con este código, el cual es necesario para la configuración del descifrado y descifrado de esa información. Solamente se crea el bin y se espera que es parte de la configuración. Eh, y también se requiere una configuración en el apartado de application.yml a nivel de proyecto, donde se establece el secret datamask key, que estaría el nombre del secreto del cual contiene la llave encargada de cifrar y descifrar la información. Y por aquí estaría en esta estructura, Adapters AWS Secret Manager Region, estaría la región de AWS en la que estaría publicado dicho secreto. También, entonces, para finalmente configurar qué datos se necesita encriptar y qué datos se necesita, es decir, qué datos se necesita encriptar, es tan fácil como simplemente ponerle un tag, una anotación llamada .mask y agregándole esa respectiva configuración. Esa configuración se puede modificar de acuerdo a las distintas necesidades. ¿Qué estamos diciendo aquí? Más créeme, cifreme este valor number. Al ponerlo justamente encima del valor, estamos diciendo que estamos haciendo referencia a este de acá. Write visible, aquí estamos diciendo, por favor, encripteme, enmascáreme este valor y déjeme déjeme visible los últimos 4 dígitos de ese número. Por aquí se ven encryptional y query on. Aquí a continuación los tengo por acá. Sí, entonces tenemos qué atributos podemos poner dentro del atributo mask, left visible, para dejar cuántos valores visibles vamos a dejar a la izquierda, y right visible para ver cuántos valores vamos a dejar a la derecha, query only si queremos que la serialización contenga solamente el valor enmascarado o que contenga tanto el valor enmascarado como el valor encriptado. Y el formato, eso estaba por aquí, sí, formato, en la que podemos poner el tipo de encriptación o cómo se estaría generando esa encriptación en las respuestas y las solicitudes y respuestas. Encryption
as object, estamos definiendo que sea una respuesta, sea un objeto con dos atributos, que son el encriptado y el enmascarado y el encriptado. Podemos también ponerle encryption inline para que en lugar de que sea un objeto con dos atributos, sea una línea string con con el valor enmascarado, un separador, el valor encriptado, el masking attribute para solamente que se mapee, que solamente se mapee el valor enmascarado, y el encrypted attribute para que solamente se mapee el valor encriptado. Si vamos a ejecutarlo en local, pues tendrías que crear el secreto, ¿no? El secreto con la llave cifrada. Ese es un ejemplo de cómo se podría crear de forma local el secreto, y la estructura de cómo debería ser el secreto. Básicamente un objeto JSON con un string, indicando un objeto JSON con el campo key y la llave encargada de cifrar y descifrar. Aquí, espérate, tengo un proyecto corriendo en Spring Boot, el cual, a ver si puedo hacer una pequeña pruebita. Sí. Este proyecto es uno de los que pues, yo estoy trabajando. Este tiene aquí, dentro de la carpeta de entry points, tiene aquí la configuración del bin, del object mapper. Directamente, solamente se declaró aquí como con el tag de configuración. Luego, dentro de la application, por aquí estoy indicando a través de configuraciones de deployment cuál es el nombre del secreto al cual el que está la llave, donde está la llave. Y tengo por acá el atributo dentro de los DTO del entry point. ¿Cuál es el atributo que quiero que se cifre y se encripte? Aquí ya está, creo que... bueno, creo que ya está corriendo. No, todavía no está corriendo. Entonces, aquí esperemos. Listo, ya creo. Y este es el endpoint como tal. Listo. Y aquí, como establecí en encryption as object, está guardando, está cambiando el número que estoy recibiendo. En este caso, estoy recibiendo, un momento por acá. Estoy recibiendo, es este, acá, listo. Aquí está, este es el valor que se está recibiendo internamente dentro del microservicio, ese número, y en el momento de que llega con la respuesta a la petición HTTP, hasta aquí llega como un objeto enmascarado con el valor enmascarado, especificando cuáles son los valores visibles. A ver si tienen recuerda, sí, aquí está, 3003, 3003, que estaría el valor enmascarado, y ese sería el valor encriptado. De acuerdo acá, aquí está write visible 4, son los cuatro factores visibles, tanto el valor enmascarado como el valor encriptado y el formato objeto. Y pues de esa forma ya se
que se podría encriptar fácilmente. Para encriptar otro valor sería tan fácil como poner eso acá. Quiero encriptar este campo, ponerle la notación aquí y listo. Ya al momento de correrlo, pues ya se encriptaría ese valor. Eso funciona tanto como para DTOs de entrada como DTOs de salida. En el caso de querer que esta encriptación sea de forma de entrada, sea el input para funcione de input para el microservicio, simplemente vas a componerle esta notación al DTO de entrada para que lo reciban en el formato también de encriptación, de encriptado y enmascarado y lo procesa correctamente. El encriptado y desencriptado se realiza desde la capa de entry point, por lo tanto, una vez llega a los casos de uso, pues esta ya está desencriptada, ya está con el valor plano. Y a ver, y pues eso era todo lo que quería presentar en esta charla. ¿Alguna duda, consulta? Dale. Pues, si no hay dudas, preguntas, pues diría que muchísimas gracias. Gracias ahí por la atención. Y